En esta presentación vamos a explicar la forma de poder calcular algunos procesos asociados a las matrices, ¿vale? Por ejemplo, si nos piden calcular la suma de la matriz, por ejemplo, cuánto valen los elementos de la matriz, básicamente esto ya no nos sirve, lo voy a sacar solamente y voy a dejar la misma matriz, pero lo que vamos a hacer es calcular la suma, ¿vale? Por lo tanto, lo que estamos haciendo aquí es inicializando la matriz, recordar eso, y por otra parte lo que estamos haciendo acá es escribir la matriz. Si lo ejecutamos hasta el momento, el programa lo que hace es escribir la matriz, ¿vale? ¿Qué queremos hacer ahora como proceso? Es calcular la suma de todos sus componentes o de todas sus celdas. Para eso, por ejemplo, es el mismo proceso y recuerden que suma, hemos calculado suma, ¿verdad? Por lo tanto, no hay mucho que explicar sobre la fórmula de la suma, simplemente sabemos que hay que inicializar la suma y obviamente cambia el proceso. Es decir, ¿qué deberíamos hacer acá? Sumo esa celda, con esa celda, con esa celda. Luego bajo, sumo esa celda, esa celda, esa celda y voy sumando cada celda, ¿cierto? Eso deberíamos hacer. Es por esto que debemos hacer otro para. Algunos que van un poco más avanzados hacen la suma inmediatamente. Eso también es válido, ¿vale? Yo lo estoy explicando básicamente paso a paso para que sepamos qué es lo que tenemos que hacer o cuándo tenemos que hacer esto. Hay ocasiones en donde hacerlo directo a veces confunde, a veces no es la solución más óptima, va a depender de la problemática o del ejercicio. En este caso, lo que hacemos básicamente dentro de este proceso es suma igual a suma, ¿vale? Más m de i, j. Entonces, este proceso que está acá está sumando los elementos de cada celda, ¿vale? Por lo tanto, simplemente lo que debemos hacer acá es escribir la suma de todos o de todas las celdas es suma. Entonces, ya con esto mostramos la matriz y la suma de todos los números, ¿cierto? Es 63, ¿vale? De esa forma. Entonces, esta es una forma de trabajar la suma, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa, cierto? Si nos dicen lo siguiente, quiero que se muestren las sumas, pero no de todos, ¿vale? Sino que yo quiero mostrar la suma no de todos los números, sino que la suma por fila. Es decir, que me diga cuánto vale 3 más 2 más 9, que me muestre cuánto vale 3 más 1 más 5 y así, ¿vale? Entonces, ¿qué significa esto? Significa que en esta misma solución yo podría eh, complementarla o agregar más código para dar solución a esa problemática. ¿Cómo nosotros sumamos por fila? Ahora, para sumar por fila yo no puedo usar esta variable. ¿Por qué razón? Porque esta variable nosotros la estamos ocupando para que sume todas las celdas. Si yo quisiera sumar por fila, debería utilizar otra variable llamada suma fila, por ejemplo. ¿Vale? ¿Y qué debería hacer suma fila? Básicamente, suma fila debería hacer exactamente lo mismo que hace la suma. De esa forma. ¿Vale? Pero alguien puede decir lo siguiente. Ambas fórmulas hacen exactamente lo mismo. Si nos fijamos, hacen exactamente lo mismo. Pero hay un detalle. Yo tengo que mostrar la suma por fila. Recordar el video anterior. La J o este para lo que hace es que nosotros nos vamos a mover desde aquí hacia acá, ¿cierto? Entonces, cuando este para termine, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Mostrar la suma de esos números que sumó ese para. Es decir, acá, una vez que termina el para,
yo voy a escribir, ¿cierto? La suma de la fila i, porque recuerden que la i está asociada a las filas, es, suma fila. Por ejemplo, si hacemos eso, nos debería escribir desde, la suma de la fila 0, la suma de la fila 1, la suma de la fila 2, hasta la suma de la fila 3. Por lo tanto, si nosotros ejecutamos, fíjense que la primera fila, que es 0, nos dio 14, que está correcto, ¿vale? Pero la segunda fila nos dio 9, no, ¿cierto? La tercera fila nos dio 14, tampoco. Y la última nos dio 52, no, ¿cierto? Da 15. Por lo tanto, en este caso hay algo raro, ¿cierto? Es decir, la primera la calculo bien, pero las demás no. Por lo tanto, ¿qué es lo que está pasando acá? Falta lo siguiente, fíjense. Como tenemos que sumar cada fila, entonces cada fila se podría decir que es una suma nueva. Es decir, que sumo, imprimo, que eso es lo que está haciendo, pero posteriormente lo que se debe hacer es reiniciar esa suma para que vuelva a sumar los siguientes números de la siguiente fila. Eso básicamente quedaría representado como suma fila igual a 0, ¿vale? Es una fórmula, insisto con eso, ¿vale? Porque fíjense ahora que si bien estamos sumando todos los números, pero por otra parte estamos haciendo exactamente el mismo proceso, pero esto de acá me indica que ese proceso, ¿verdad?, se va a repetir por fila. Siempre que yo tenga que sumar por fila o hacer algún proceso por fila, yo tengo que reiniciar ya sea un contador o en este caso la suma, ¿vale? Fíjense que ahora al ejecutarlo tenemos ahora la misma matriz. Fíjense que nos da 14, la segunda fila nos da 9, la siguiente fila nos da 14, ¿cierto? Y la última fila nos da 15. Y la suma de todo eso me debería dar 52, ¿vale? Por lo tanto, para poder sumar por fila, nosotros lo que debemos hacer entonces es sumar los elementos, es decir, primero sumamos los elementos, es decir, esa línea que está ahí suma los elementos. ¿Qué hace después? Termina el para, ¿verdad? Termina el para, ¿qué es lo que hace? Muestra la suma y posteriormente se vuelve a reiniciar. Entonces yo cuando nosotros nos posicionamos en esta parte de acá, la suma vuelve a 0, entra el para, j parte del 0 y va sumando las celdas y hace el mismo proceso posteriormente, ¿vale? Entonces, esta es una fórmula. Ejercicio para que puedan practicar, podrían hacer lo siguiente. Escriba un programa, por ejemplo, en esta misma matriz, podría ser esta misma matriz, por ejemplo, cuenten cuántos pares hay por fila. Eso es un ejercicio que les recomiendo que hagan para que practiquen. Por ejemplo, copien esto mismo, hagan la misma fórmula, en la misma fórmula, insisto, pero, por ejemplo, yo quisiera saber cuántos pares hay por fila, ¿vale? Entonces, eso para que puedan practicar. A continuación, vamos a explicar el video de cómo poder trabajar. ¿Qué pasa si me dicen exactamente lo mismo, pero me dicen cuánto vale la suma por columna? O sea, y cambia un poco también la estructura de nuestro para, ¿vale? Eso lo vamos a explicar en el siguiente video. Y ojo con el ejercicio, traten de hacer el ejercicio. ¿Cuántos pares hay por fila?